Buenos días, mis hermanas. Hoy es domingo, día 26 de febrero. Y esta semana me toca de nuevo dar los estudios, ¿vale? Y vamos a empezar con el versículo de memoria. Y tengo esta semana Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hoy estamos en el Salmo capítulo 51. Y este capítulo de Salmos es la oración que David oró después de que el profeta Natán lo confrontó sobre su pecado con Betsabé. Ahora, si recuerdan, David había cometido este terrible pecado y no lo había tratado, no lo había confesado todavía. Él mantuvo su pecado escondido por muchos meses, casi un año. Y sabemos que David era hijo de Dios, era un hijo de Dios. Por lo que tener este pecado oculto en su corazón debe haber sido una tortura. Porque un verdadero hijo de Dios o hija de Dios no puede cometer un pecado horrible y luego tener paz en su vida. Hay un malestar interior. Así que el Señor envió a Natán a confrontar a David. Y vamos a mirar esta confrontación. Es 2 de Samuel 12, 1 hasta 9. Que dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Qué fuerte, ¿no? Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esa es la confrontación de Natán contra David. Pero después de estas palabras, David finalmente se quebró.
En el versículo 13 de 2 de Samuel 12, David dice, pequé contra Jehová. Y aquí comencemos. Salmo capítulo 51. Versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta es la súplica de un hombre que sabe que ha pecado. Él no trató de negarlo, sino que confesó sin excusa. Y David sabía que en realidad no merecía el perdón de Dios, pero le está pidiendo a Dios que tenga misericordia a él, misericordia de él. Dice, conforme a la multitud de tus misericordias. En palabras ligeramente diferentes, David repitió el pensamiento de la apelación anterior. Porque antes en su vida había experimentado la multitud de las tiernas misericordias de Dios. Él pide este derramamiento de nuevo, este perdón de nuevo. También pidió que sus transgresiones fueran borradas. Quería que se borrara la cuenta de ellos. Y necesitamos recordar que Dios es un Dios de misericordia y se deleita en la misericordia. Solo tenemos que humillarnos y estar listos para pedirle perdón. Dice en Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué bueno! También dice en Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Pero ahora bien, hermanas, esto no nos da licencia para pecar, sino que nos anima a buscar el perdón de Dios por nuestros pecados, ¿vale? Versículos 2 y 3 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoce su gran pecado y él dice que mi pecado está siempre delante de mí. Aunque David había tratado de ocultar e ignorar su pecado, como hijo de Dios, la culpa era un tormento constante en él. Le molestaba su pecado. Y también yo creo que cada vez que miraba a Betsabé, recordaba lo que había hecho. Su pecado estuvo siempre delante de él. Y recuerda que David era rey. Incluso todas sus riquezas no pudieron quitar el tormento de su pecado. Dice en Salmos 32:4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y eso es el peso del pecado oculto. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, aunque David había pecado y lastimado a otras personas,
Betsabé, Urías, sus familias, su familia. Esos pecados contra otros eran una violación de la ley de Dios. Había pecado contra la ley de Dios. Y había pecado delante de los ojos de Dios. Sabía que merecía el juicio de Dios. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y hermanas, el hombre no es pecador porque peca. Peca porque es pecador. ¿Por qué pecamos? Porque nacimos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. No tienes que enseñarle a un niño a mentir o enojarse cuando no se sale con la suya, ¿no? Tenemos que enseñarles a ser buenos. Entonces David sabía que tenía una naturaleza pecaminosa. Eso no fue una excusa para su pecado, sino para mostrar la profundidad de su pecado, que iba más allá de las acciones pecaminosas específicas, hasta llegar a una naturaleza pecaminosa obstinada, una con la que nació. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aunque la naturaleza pecaminosa de David estaba profundamente dentro de él, él sabía que Dios quería trabajar profundamente dentro de él para transformar las partes internas, para dar sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Usando hisopo. Eso es algo que se hizo para la limpieza en el Antiguo Testamento. Y David sabía que necesitaba ser limpiado. La limpieza de Dios lo lavaría más blanco que la nieve. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es poder de la sangre de Dios. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David había sentido el quebrantamiento de una persona bajo la convicción del Espíritu Santo, y fue tan severo que sintió como si sus huesos estuvieran rotos. Oró para que su arrepentimiento lo condujera a gozo y alegría. Y vamos a terminar hoy con versículo 9. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David estaba pidiendo repetidamente perdón y restauración. Era una sensación de seriedad, ¿no? Y hermanas, no tenemos que esperar para confesar nuestros pecados. No tenemos que sufrir el tormento de los pecados no confesados. Nuestro Dios está listo para perdonarnos y limpiarnos. Y mañana vamos a terminar este capítulo. Hasta mañana.